Moment. Buenas noches, estimados participantes. Nosotros somos Bill Lawyer y les doy una cálida bienvenida. Mi nombre es David Vallejos y tengo el placer de ser su anfitrión en esta sesión de Diplomado de Derecho Societario. Para esta ocasión contamos con la presencia de una distinguida ponente, Gabriela Valenzuela. A continuación me gustaría presentarla. Profesora ordinaria auxiliar de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesora contratada del Departamento Académico de Derecho de la PUC por la University of California, Berkeley, con especialización en Business Law. Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Corporativo y Financiero con posgrados en Finanza Corporativa por ESAN y San Marcos. Ganadora de la beca Generación del Bicentenario, actualmente se desempeña como CEO de Fondo Talento. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas al finalizar la sesión. Estimada doctora, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para que inicie su sesión. Muchísimas gracias, David. David, así es, ¿verdad? Estoy pronunciándolo bien. Está Y bien. gracias a todo el equipo de B-Lawyer que siempre nos trae estos eventos diplomados en beneficio de la comunidad en general, para el desarrollo académico y también para llegar a todas partes todos los rincones del Perú, gracias a la tecnología. Entonces, eh, más que nada agradecerles porque siempre han tenido la deferencia de invitarme. En realidad el derecho corporativo, el derecho societario es bastante amplio, ¿no? Y tratar de abarcar todos los temas podría resultar un poco complejo, sobre todo cuando hablamos de un tema que tiene mucho detalle, ¿no? Como el tema del aumento y reducción de capital. Pero sé que hay pues muchas personas, ¿verdad? Que quizá este es su primer acercamiento a, a la materia. Entonces voy a explayarme porque entiendo que tengo bastante tiempo e ir uno a uno en todos los temas que involucran el tema del aumento y la reducción de capital. Em, y esto básicamente también comentarles, ¿no? Que dio origen a un artículo, ¿no? Que fue publicado hace muy poquito en un libro colectivo sobre derecho societario, coordinado por Derecho y Sociedad, ¿no? Y también con el apoyo y la coordinación del doctor Edison Tabra. Entonces, si quieren mayor detalle sobre lo que voy a hablar hoy día, también los invito a comprar el libro que está en preventa. Seguro será muy beneficioso para todos, ¿no? Em, ¿Me permiten compartir mi presentación, por favor? Mm, Me parece que no puedo. A ver. Ahora sí. Creo que ahora sí. Mm, mm. ¿Me confirma si pueden verlo, por favor? Todavía no se puede ver. No, doctora, no se puede ver nada. No se ¿Tiene puede algún ver nada. inconveniente en compartir? A ver. Mm, Me sale que sí, pero quiero ver si yo soy el problema. Mejor lo voy a descargar. Quizá es porque está en un documento compartido. Lo voy a descargar. Denme un segundito, por favor. Sí, doctora, no se preocupe. Ahí está. Ahora sí. Me parece que sí. A ver, descargué. Ujú.
ver, ahora, Ahora sí, doctora, se ve perfecto. ya, ahora permíteme ver si puedo cambiar la pantalla, porque no veo mi pantalla. Ok. ¿Me puedes comentar, por favor, si cambia la diapositiva o está estancada? No, sí, sí cambia, dice introducción. Ya, ya, buenísimo. Ahí está, ya estamos. Disculpen la demora. Bueno, y el tema que les decía, y está claramente, ¿no? El tema es aumento y reducción de capital, eh, pues el título del artículo, ¿no? Que básicamente lo que hace es un recuento de toda la sección de aumento y reducción de capital de la Ley General de Sociedades, pero también hace comentarios respecto al anteproyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, ¿no? Y sobre este tema, como les decía, tenemos muchísimo que decir, ¿no? Pero lo más importante es el recuento, decirles que en mayo, ¿no?, del 2021, el Ministerio de Justicia presentó el anteproyecto de reforma de la LGS con el objetivo, pues, de modernizar la normativa societaria, ¿no? Considerando los desafíos societarios, los desafíos contemporáneos en materia societaria, perdón, y los efectos también de la pandemia, ¿no? Este trabajo se enfoca básicamente en dos operaciones fundamentales, ¿no? Aumento y reducción de capital. Vamos a abordar un poco la naturaleza jurídica, las modalidades, formalidades, implicancias contables, de manera general, porque tampoco nos va a alcanzar tanto tiempo, y las propuestas que la reforma ha planteado, ¿no? Ahí les dejo tres reformas clave en las que voy a profundizar en la parte final, ¿no? Pero no podemos hablar de aumento y reducción de capital sin revisar la naturaleza, ¿no?, jurídica y la función, ¿no? El capital social cumple una doble función, ¿no? Es, es la función organizativa y la función de garantía. Jurídicamente, ¿no?, determina la calidad de accionista, sus derechos y obligaciones, así como su participación en la toma de decisiones a nivel jurídico. Y económicamente, el capital social representa la fuente primaria de financiamiento de la sociedad, ¿no? Esto básicamente porque cuando o en una sociedad que se constituye, los socios ponen esa porción de capital inicial, lo van a usar pues para ejecutar sus operaciones, ¿verdad? Su primera fuente de financiamiento. Y también es una fuente de financiamiento cuando hacen aumentos de capital, ¿no? Sobre todo cuando tenemos nuevos aportes, ¿no? Eh, y ahí hay que hacer una clara distinción, ¿no?, entre capital y patrimonio, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo en consideración. Em, no quiero ahondar las definiciones, porque creo que ya han tenido una clase sobre el capital social, pero sí en las modalidades del aumento de capital, ¿no? La Ley General de Sociedades contempla cuatro modalidades de aumento de capital, ¿no? Tenemos el aumento de capital por nuevos aportes, la capitalización de créditos contra la sociedad y tenemos también la capitalización de cuentas patrimoniales y digamos, una categoría un poco más amplia que es la modalidad en la cual no está específicamente prevista en la ley,
pero que se realiza en el marco de reorganizaciones societarias. Ahora bien, cuando hablamos de aumento de capital por nuevos aportes, ¿no? Tenemos que estos pueden ser aportes no dinerarios o dinerarios, ¿no? Lo más, digamos, común es que pues se ponga un monto dinerario, ¿no? La sociedad crea nuevas acciones, ¿no? Que deben ser suscritas y pagadas en al menos 25% del valor nominal, es decir, yo puedo suscribir 100 acciones de un valor de un sol y respecto de esas 100 puedo pagar 25 soles, ¿verdad? Es el monto mínimo que debo pagar para suscribir las acciones, ¿no? Estos aportes incrementan el capital social y también, si vemos, ¿no? En un balance, hay una, por el principio, ¿no? De doble entrada, ¿no? Tenemos un incremento en el capital social y un incremento en la caja, ¿no? Siempre en el balance, pues tienen que ir un movimiento en la derecha y en la izquierda del balance, ¿verdad? En este caso, capital contra activo corriente, ¿no? Y puede incluir, en algunos casos, una prima de capital, ¿verdad? Que es el sobrevalor el monto por encima del valor nominal que se paga y que se registra como un patrimonio adicional. Esto se registra justo de la línea de abajo del capital social como un capital adicional, ¿no? Eh, es una cuenta patrimonial, ¿no? Es una cuenta patrimonial, por eso dice patrimonio adicional, pero el nombre de la cuenta es capital adicional, ¿no? Respecto a la capitalización de créditos, eh, esto básicamente lo que hace es permitir que las deudas, ¿verdad? Que las deudas o créditos, como dice su nombre, que tiene la sociedad puedan ser deudas o créditos de acreedores, ¿verdad? Puedan ser convertidas en acciones, ¿no? Es decir, bajar de la parte del pasivo, del lado derecho del balance, bajarlo a patrimonio en la cuenta capital social, ¿verdad? Aunque algunos consideran esto una operación contable, ¿verdad? Porque no hay un incremento, sino hay digamos, un recomodo de cuentas. Es indudable que esto tiene efectos jurídicos y financieros importantes, ¿no? Ahora, el anteproyecto propone eliminar el requisito de informe del directorio para la capitalización de créditos y yo tengo una opinión al respecto, ¿no? Esto puede ser positivo, por ejemplo, si la sociedad cuenta, no sé, con informes financieros auditados, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si no? ¿No? ¿Qué pasa si no los tiene y al quitar el informe del directorio de cierta manera, ¿no? Se estaría, creo yo, ¿no? Desprotegiendo la credibilidad, ¿no? La solidez que debe tener un capital social, ¿no? Muchas empresas pueden, por ejemplo, inflar deudas, no sé, para convertirlas en capital e incrementar acciones. Digamos que el informe le da un peso, una responsabilidad al directorio respecto de por qué se debe o no a capitalizar ciertos créditos, identificar que existen, identificar su origen, ¿verdad? Entonces, no estoy en desacuerdo con la propuesta, pero sí creo que se puede mejorar en algún sentido, ¿no? Ahora bien, respecto a la modalidad de capitalización de utilidades, ¿no? Y también de otras cuentas patrimoniales, esto implica la reinversión de utilidades o reservas, ¿no? El anteproyecto en este caso mejora la redacción, ¿no? Al reemplazar beneficios, la palabra beneficios, por otras cuentas patrimoniales, ¿no? Y esto me parece que es beneficioso porque permite mayor flexibilidad contable, ¿no? Ahora bien, esto respecto a las modalidades, tres primeras modalidades, pero respecto a la última,
En el marco de, por ejemplo, fusiones, ¿no? En el marco de otro tipo de reorganizaciones se puede ver ciertos incrementos de capital o aumentos de capital y todos ellos están, digamos, bajo este paraguas de la última modalidad, ¿no? Em, Antes de pasar a esto del derecho de suscripción preferente para seguir tomando algunas notas sobre aumento de capital, debe quedar también claro, ¿no? Sobre todo a las personas que no han estado muy al tanto de los temas societarios, que no es su tema principal, que el aumento de capital puede implicar o una, perdón, o tanto creación y emisión de nuevas acciones como el incremento del valor nominal de acciones existentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tengo 100 acciones, puedo incrementar a 200 acciones con motivo del aporte dinerario de los accionistas, ¿no? Pero también puede ser que 100 acciones de un valor nominal de un sol pasen ahora a ser 100 acciones de un valor nominal de 2 soles, con lo cual he incrementado en 100 soles el capital social. El anteproyecto restringe el incremento del valor nominal a tres supuestos, ¿no? Capitalización de cuentas patrimoniales, reorganización societaria y acuerdo unánime de los accionistas. Esto en verdad es algo que se hace en otras jurisdicciones, ¿no? Me parece que también lo hemos visto en España y por eso ha sido incorporado, pero ahí sí les invito a que revisen el artículo para ver un poquito más de detalle sobre ese punto. Y otra nota también sobre aumento de capital es que de acuerdo a la Ley General de Sociedades, ¿no? Todas las acciones, ¿no? Deben estar totalmente pagadas antes de realizar un aumento de capital. Y aquí el anteproyecto trae una novedad, que es que elimina la exigencia de que todas las acciones estén pagadas, ¿no? Aunque claro, mantiene las sanciones a los accionistas morosos, ¿verdad? Que no han pagado el monto total del valor de las acciones. Y bueno, creo que esto sí es positivo porque en realidad a una sociedad siempre le hace bien recibir más capital, ¿verdad? Si financieramente va a ser usado en las operaciones de la sociedad, siempre es bueno y esperar, ¿no? O verse supeditados al pago de acciones de los accionistas morosos no hacía mucho sentido, ¿no? Y ahora sí, vamos al derecho de suscripción preferente, ¿no? Un tema que siempre está ligado al aumento de capital. ¿Qué protege este derecho? Este derecho protege la participación accionaria de los socios frente a la dilución, ¿no? Se aplica en aumentos por nuevos aportes, ¿no? Capitalización de créditos, ¿no? Pero, por ejemplo, acá se excluye en reorganizaciones, conversión de obligaciones y en el caso de las sociedades anónimas abiertas, no, no es el común, ¿no? Em, un tema interesante del anteproyecto es que precisa que el derecho de suscripción preferente en la capitalización de créditos, em, aquí digamos, resumir, ¿no? Si el acreedor no es accionista, se requiere unanimidad para aprobar el aumento de capital por capitalización de créditos. Esta exigencia puede dificultar el ingreso de capital social, ¿no? ¿Qué pasa en situaciones de crisis, por ejemplo, donde necesitamos capital y no tenemos el voto del 100% de los accionistas? Ahí creo yo que en casos específicos, ¿no? Como riesgos de insolvencia o digamos, un registro de una deuda muy alta de la sociedad, ¿no? Que
pueda traer problemas de liquidez, por ejemplo, podría aceptarse quórum y mayorías calificadas y no unanimidad de votos para aprobar la capitalización de créditos de un tercero, ¿no? Eso no estoy, digamos, tan de acuerdo, ¿no? Ah, perdón, estaba en la siguiente diapositiva. Ahora bien, en el caso del aumento de capital, debemos recordar que el órgano, ¿no? que se encarga o que es competente para aprobarlo es la Junta General de Accionistas, ¿no? En el caso de las sociedades anónimas, por supuesto. Sin embargo, esta decisión puede delegarse en el directorio, ¿no? Pero al directorio hay tres supuestos, ¿verdad? Que se delegan, ¿no? Que defina la oportunidad de ejecución, que indique las sumas a la cual, ¿verdad? Una suma determinada hasta la cual se haría el aumento y los términos y condiciones del aumento. Ahora, el anteproyecto lo que hace es ampliar las facultades, ¿no? Mantiene eh, restricciones, por ejemplo, para evitar la aparición de capital ficticio en los estados financieros, pero en términos generales, digamos que hay una ampliación de las facultades. Eso también sería bueno que le den una mirada. Y acá está en este punto, ¿no? De esta diapositiva. Creo que está un poco desfasada, disculpen cuando le doy clic. Eh, ahora bien, ¿ustedes recuerdan la formalidad para la modificación de estatutos? Básicamente lo que dice la norma, ¿verdad? Es que se debe acordar en Junta General de Accionistas y el acta se debe elevar a escritura pública ante notario, ¿no? Em, al igual que la modificación de estatutos, el aumento de capital también debe hacerse por escritura, el acta y elevarse a escritura pública. Esto además, ¿no? Tiene el mismo quórum y mayorías, ¿no? A nivel, digamos, de la ley, que la modificación estatutaria, ¿no? Se requiere convocatoria formal, quórum, mayorías calificadas, se requiere publicación en medios oficiales, además de la escritura pública, se requiere que se inscriba en registros públicos, ¿no? Y una vez emitido, inscrito, ¿no? En registros públicos, se emiten los certificados de acciones correspondientes, ¿no? ¿Ya? ¿Ve que estaba desfasado? Acá está el punto que les comento de las formalidades, ¿no? Ahora, acá hay un punto que sí se debe hacer, que no está en esta lista, que es el registro en el libro matrícula de acciones, ¿no? O sea, una vez que se inscribe registralmente, se puede hacer la emisión de los certificados de acciones y eso se deja constancia en el libro. Sin embargo, algunas veces también se desea hacer o dejar constancia de forma previa a la inscripción, en cuyo caso se emitirán pues certificados provisionales de acciones, ¿no? Y una vez que se hace la inscripción, se eliminan los provisionales y se emiten certificados definitivos. También se da cuenta o sea, digamos, se anota en el libro matrícula de acciones, ¿no? En el caso se lleva un libro matrícula de acciones, si no hay libro y están desmaterializadas las acciones, pues se hará ante, en Perú, ¿no? Ante Cavalli, que administra el registro contable, ¿no? Ahora bien, no voy a pasar por las ofertas de accionistas a terceros, más que decir que el anteproyecto ha flexibilizado los requisitos del programa de emisión, pero es un tema bastante amplio que no quisiera tocar ahora. Así es que nos vamos al otro pilar, ¿verdad? Del tema de esta noche, que es la reducción de capital, ¿no? La reducción de capital es un mecanismo de desinversión y también de reorganización patrimonial, ¿no? Puede ser voluntaria, ¿verdad? Em,
y obligatoria en los casos que señala la ley, ¿no? Puede ser efectiva o puede ser nominal, ¿no? Pero ¿qué modalidades tenemos, no? Tenemos la devolución del valor nominal de la acción, o sea, reducción de capital por devolución del valor nominal de las acciones. Es decir, que si, por ejemplo, yo aporté 100 soles por 100 acciones de un valor nominal de un sol cada una, y se hace una reducción de 50 soles de mi participación, entonces ahora tendré 50 acciones de un valor nominal, em, de un sol, ¿verdad? Se mantiene. Pero también puede ser la devolución según el patrimonio neto, es decir, el valor patrimonial, ¿no? Supongamos que en este ejemplo, ¿no? Ya no vale, supongamos que son dos accionistas, yo tenía 100, ¿verdad? Supongamos que el otro accionista tenía 100 y en mi patrimonio yo lo tenía registrado a valor nominal, así es que tengo 200 soles en capital social, pero además tengo resultados acumulados, ¿no? Resultados del ejercicio, puedo tener capital adicional, ¿no? Por ahí. Entonces, el patrimonio, porque es la suma de todas estas cuentas patrimoniales, ya no va a valer 200, ¿verdad? Va a valer, no sé, 300. Si yo divido esos 300 entre las 200 acciones, me da el valor patrimonial de cada acción. Entonces, la norma te dice que la reducción de capital no solo puede ser a valor nominal, sino también a valor patrimonial, ¿no? Que digamos es un valor más real de la acción, ¿no? Porque ya está absorbiendo el resultado tanto del periodo anterior, del año anterior, como acumulado, ¿no? De los años anteriores. Este, y la otra modalidad, ¿no? De reducción de capital es la condonación de dividendos pasivos. Básicamente, en el escenario que les comentaba, de que un accionista paga, por ejemplo, el 25% del valor de una acción, está debiendo 75% restante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se acuerda que ya ninguno de los accionistas va a pagar ese 75% restante? Entonces se hará una reducción de capital condonándoles los dividendos pasivos. Así se llama a ese diferencial del monto pagado versus el no pagado de la acción, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo veo mi balance y en la parte de patrimonio eh, registro pérdidas, ¿no? De varios años, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mi ejemplo, supongamos que tengo 100 soles de pérdidas, solo para simplificar, ¿no? Entonces tenía 200 de capital y 200 de pérdidas acumuladas. Supongamos que en el ejercicio hay cero. Entonces ahora mi patrimonio, ¿cuánto vale? Vale 100. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir, reduzco esos 100, o sea, limpio mi balance de esas pérdidas contra una reducción de 100 en capital social, ¿no? Esa es otra forma de hacer una reducción de capital. También hay otra forma, ¿no? O modalidades, ¿no? Constitución de reservas, también los escenarios de reorganización, ¿no? Ahora, el anteproyecto agrupa las modalidades, ¿no? Que les he comentado, pero permite fijar libremente el valor a devolver, ¿no? Eso me parece súper positivo, que se diga expresamente, ¿no? Antes se entendía que era así, pero se establece expresamente. Y también introduce la constitución o incremento de reservas como modalidad específica, constitución o incremento de reservas, ¿no? Es la terminología, ¿no? Que a nivel contable se usa, entonces también me parece que es positivo. Pero ¿qué pasa cuando la reducción de capital ya no se hace porque voluntariamente se quiere o limpiar el balance o desinvertir, ¿verdad? O quiero de vuelta mi dinero por aporte, sino lo hago porque se me han incrementado tanto el valor de la cuenta de pérdidas acumuladas. En este caso,
lo que corresponderá, ¿no? Es una reducción obligatoria por pérdidas, ¿no? Em, en este caso sí es obligatorio porque la norma lo establece así e incluso no es necesario, ¿no? La publicación en periódicos, digamos, publicitando, ¿no? La reducción de capital no es un requisito necesario presentarlo. Em, y el anteproyecto, ¿no? Al respecto también se pronuncia em, digamos, estas propuestas, ¿no? Em, no sé por qué no lo puedo ver. Ahí está. Em, mm, mm, acá está, perdón. Lo que propone, ¿no? Es ampliar el plazo y eliminar la obligación de la convocatoria inmediata cuando estás en el supuesto de reducción obligatoria, ¿no? No entiendo muy bien por qué han hecho este cambio, así es que mi opinión al respecto es que se debe mantener la obligación, ¿verdad? De la convocatoria inmediata junta en caso se haya incurrido en la causal de pérdidas, reducción por pérdidas obligatorias, para proteger sobre todo a los accionistas minoritarios, ¿no? Eso lo han podido ver en la última línea. Ahora, respecto a la formalidad, ¿no? Tenemos lo mismo, ¿no? Que en el caso de aumento de capital y modificación de estatutos, ¿no? Se hace por Junta General, se debe publicitar, debe ser a prorrata de la participación en el capital social, la reducción, pero también admite hacer por sorteo, esto se mantiene, ¿no? Em, y también se debe hacer por escritura pública, también se debe inscribir en los registros públicos, pero sí hay algo que ahora tenemos, que es que la norma no dice expresamente que se pueda delegar en el directorio la reducción de capital. Básicamente es para proteger, ¿verdad?, a los accionistas de que no hayan reducciones de capital sin consultarles a ellos. El anteproyecto no se pronuncia al respecto, pero tampoco prohíbe la delegación. Entonces, yo creo que si se está manteniendo la decisión de que no haya una delegación en el directorio sobre la reducción de capital y teniendo en cuenta que el carácter dispositivo, ¿no? de la Ley General de Sociedades debería, en todo caso, poner una norma mandatoria indicando que está prohibida la delegación en el directorio en los casos de reducción de capital, a diferencia del aumento de capital y la modificación de estatutos, ¿no? Ahora bien, los últimos dos temas que voy a comentarles creo que son los más importantes respecto a las propuestas, ¿no? Que se están incorporando en el proyecto de reforma, se proponen, ¿no? Que son la ejecución y oposición de acreedores en el marco de una reducción de capital y también la regulación de la operación acordeón, ¿no? Respecto al primer tema, ¿no? Comentarles que la ejecución de la reducción de capital actualmente está regulada me parece que el 218 y el 219 de la ley, ¿no? Y ya ha sido objeto de una propuesta de reforma en el artículo 195-96 del anteproyecto, más o menos. Sí, 196. Y esta sección es especialmente relevante por las implicancias que tiene en la protección de los acreedores y en la seguridad jurídica de los acuerdos societarios, ¿no? La LGS distingue entre dos tipos de reducción, ¿no? Distingue entre la reducción inmediata y la reducción condicionada, ¿no?
La reducción inmediata es cuando no hay devolución de aportes ni condonación de dividendos, ¿no? Dividendos pasivos. Y la reducción condicionada es cuando sí hay devolución o condonación de dividendos pasivos, en cuyo caso debe esperarse, por lo menos, dice la norma, ¿no? Un plazo de 30 días, en este caso serían calendario, desde la última publicación del aviso de reducción de capital. Solo retrocediendo al punto anterior de las formalidades de la reducción de capital, ahí tenemos que precisar que cuando se dice publicitar el acuerdo de reducción de capital, la norma señala que se debe publicar 3 veces consecutivas con intervalos de 5 días calendarios, ¿verdad? Un aviso en el diario de mayor circulación en la ciudad y además en el diario oficial peruano, ¿no? En este caso, desde la última publicación, ¿verdad? Desde la tercera y última publicación, se deben contar 30 días de espera, ¿no? Para permitir que en esos 30 días cualquier acreedor se pueda oponer a la reducción de capital. Pero, ¿por qué se opondría un acreedor? Pues porque si se devuelve dinero a los accionistas, ellos se podrían ver perjudicados en el pago de sus créditos, ¿verdad? De sus acreencias. Este plazo, además, ¿no? De proteger a los acreedores, ¿no? Digamos, eh, básicamente cumple una función de garantía, ¿no? De garantía porque recordemos, ¿no? Que una de las funciones del capital social es justamente eso, la de garantía, ¿no? Frente a los acreedores, ¿no? Entonces, a través de este plazo, ¿no? De oposición, busca cumplir con esa función de garantía, ¿no? A eso quería llegar. Pero el anteproyecto se puso bastante creativo, ¿no? Y propone eh, que tener una condición suspensiva. ¿Pero por qué? Porque básicamente cuando hablábamos de la reducción condicionada, de esto de la esperar 30 días luego de la publicación de los de la publicación de los 3 avisos y la espera de 30 días, había una discusión, ¿no? Tenemos que esperar a que venza todo eso, a que ocurra todo eso, para decir que ya ha sido, eh, que es válido y efectiva la reducción de capital, o existe una condición suspensiva o, o no. En este caso, toda esa discusión que había al respecto, el anteproyecto lo que hace es decir, la Junta puede decidir si se trata de una condición suspensiva, ¿no? En cuyo caso el acuerdo solo surta efectos si ningún acreedor se opone, o si la sociedad paga o garantiza el crédito del acreedor que se opone a satisfacción del juez, o si se crea una cuenta intangible de patrimonio, ¿no? Que permite ejecutar el acuerdo de inmediato. O sea, hay dos opciones: ejecución con condición suspensiva y ejecución inmediata en el caso se constituya una cuenta intangible en el patrimonio y que permita que los fondos, ¿no? Que garanticen a los acreedores y se queden ahí inmovilizados, digamos, hasta que vence el plazo de oposición o se atienda la oposición en sí misma de algún acreedor. Ambas alternativas buscan pues equilibrar la protección del acreedor, ¿no? Y la función de garantía del capital social con la necesidad de agilizar la ejecución de los acuerdos societarios. O sea, imagínense, pues, tener que esperar, ¿verdad? 15 días más 30 días, 45 días para ejecutar un acuerdo cuando, por ejemplo, la sociedad es muy solvente y puede hacer el depósito para seguir cumpliendo con esa función de garantía, ¿no? Sin embargo, esto pues presenta desafíos prácticos, ¿no? Además que es un poco complicado si se lee el artículo, es bastante amplio y un poco denso. Eh,
Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se garantiza que el juez determine correctamente el monto del crédito en caso de oposición, ¿no? Em, si no existe un procedimiento ágil para verificar el monto, ¿no? Porque en la práctica esto puede generar, por ejemplo, demoras, ¿no? Incompatibles con la dinámica empresarial. O sea, cuando hay oposición y el acreedor dice, me opongo porque me deben 1 millón y no hay ahí un acuerdo, o la empresa dice, oye, yo no le debo 1 millón, me están deteniendo un acuerdo societario de reducción de capital por algo con lo que no estoy de acuerdo. Lo que debemos buscar es que haya una forma rápida de determinar esa, esa falta de concordancia entre lo que dice el acreedor y la empresa. Entonces, no sé si se está abordando propiamente este tema en la ley, ¿no? Entonces, debería, digamos que, abordarse la posibilidad de que haya un procedimiento extremadamente rápido, ¿no? Sumarísimo, ¿no? Para la verificación del crédito, que tenga plazos breves, reglas probatorias claras. Y el juez debería basarse en documentos contables, certificaciones de auditoría o títulos ejecutivos para determinar el monto. Además, podría, por ejemplo, preverse una sanción específica, ¿no? Para los casos en los que se ejerce derecho de oposición de forma abusiva o infundada, ¿no? Con el único objetivo de obstaculizar la ejecución de un acuerdo. Respecto a la responsabilidad en este caso, ¿no? En el anteproyecto, se establece que si se realiza la devolución sin cumplir la condición suspensiva, cuando se ha determinado que debe hacerse con condición suspensiva, los directores y los accionistas que recibieron en los fondos serán solidariamente responsables frente al acreedor. En la norma actual, ¿verdad? Se dice que si se hace la devolución, en la norma actual y vigente, ojo, ¿no? Se dice que si ocurre la devolución antes de que ocurran las publicaciones y vence el plazo de 30 días, los directores son eh, responsables. El directorio es responsable por haber hecho, ocasionado, ¿verdad? Esta salida de dinero antes de que se cumplan todas esas condiciones. Pero lo que hace la norma, la propuesta de cambio normativo, es decir, no solo los directores, sino también los accionistas que reciben el monto. Esta medida puede ser adecuada, pero debe aplicarse también con criterio, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque no todos los accionistas tienen capacidad de decisión sobre la ejecución de pagos, ¿no? Em, es decir, no todos los accionistas están al pendiente de lo que ocurre en una sociedad. Muchos minoritarios invierten en distintas sociedades, ¿verdad? Y la verdad es que no llevan un control estricto del momento en que se realizan juntas, se toman acuerdos de reducción, ni saben en qué momento se les está devolviendo dinero. Entonces, o sea, no participan activamente de estas decisiones y tampoco pueden bloquear su cuenta para recibir montos. Entonces, creo que ahí se debería aplicar con mayor criterio la solidaridad entre directores y accionistas. Y en todo caso, podría evaluarse que la responsabilidad se limite a los accionistas que ejercen control en la sociedad o que participaron directamente en la ejecución, en la decisión de ejecutar la devolución. Es decir, si yo soy un minoritario que no asistí a la junta o que me abstuve o que no voté a favor, ¿por qué se me declararía solidariamente responsable, ¿no? Si realmente yo lo que quiero justamente es invertir y que haya una limitación de responsabilidad sobre mi patrimonio. Justamente para eso, pues estoy admitiendo hacer una inversión en una sociedad que tiene un directorio, ¿no? Ellos deben ser los responsables, ¿no? Entonces, creo que ahí eh,
se está un poquito tergiversando la idea sobre la limitación de responsabilidad patrimonial en el caso de las sociedades anónimas. Claro, se puede discutir mucho al respecto, ¿no? Y bueno, sobre este punto, finalmente lo que propongo es que los fondos que están inmovilizados en la cuenta intangible, en esta propuesta que se está dando, ¿verdad? Puedan ser depositados, ¿saben qué? En una cuenta a plazo, que puede ser en una entidad supervisada por la SBS, claro. ¿Por qué? Porque imagínate que yo voy a inmovilizar, no sé, se me ocurre, 3 millones que voy a hacer de devolución. ¿Voy a dejar 3 millones inmovilizados y generar rentabilidad? El dinero tiene un valor en el tiempo, ¿no? Imagina si lo dejo en una cuenta X. O sea, debería poder permitirse depositarlo en una cuenta que me va a generar rentabilidad, ¿no? Porque incluso cuando no se paga, la norma dice que los accionistas van a recibir la devolución más sus intereses. O sea, ahí sí se está manifestando que debe haber una rentabilidad, un valor del dinero en el tiempo, pero en el otro caso no. Entonces, creo que la ley debe ponerse también esos supuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque financieramente no hace sentido que yo deje 3 millones por 45, por lo menos 45 días, un poquito más, ¿verdad? 45 más 2, 47 días en una cuenta, sin que me genere nada. Eso no me hace sentido. Entonces, eso creo que podría evaluarse, ¿no? Evaluar el costo de oportunidad que esto se está perdiendo, ¿no? Y finalmente, no sé cuánto tiempo estoy hablando, discúlpenme que no estoy llevando control. Este, ay, ve, aquí está. Aquí lo tienen, ¿no? Un resumen de lo que he estado hablando, pero espero que se haya entendido lo que he mencionado. Pero el siguiente punto que les quería comentar es sobre la operación acordeón, ¿no? La operación acordeón em, ha sido un tema que seguramente han estudiado cuando han llevado su curso de societario, ¿no? Espero, porque es en la última parte del curso, ¿verdad? Cuando a veces se habla de operación acordeón. O algunas veces ya no se toca, ¿no? Cuando se hace aumento y reducción de capital, a veces no se toca. ¿Y por qué no se toca? Pues porque no está expresamente regulado en nuestra Ley General de Sociedades. Sí se hace, pero no está tipificado como tal. ¿Y qué es, no? La operación acordeón es una figura eh, que no está contemplada en la LGS vigente, pero está regulada en el artículo 199 del anteproyecto. O sea, se propone incorporarlo. Y consiste en reducir el capital social a cero, ¿no? Y aumentarlo simultáneamente como mecanismo de saneamiento financiero en sociedades con patrimonio neto igual a cero o patrimonio negativo. O sea, reduzco en un mismo acto el capital social a cero y lo aumento en el mismo acto por el monto que hagan el aporte, ¿verdad? ¿Para qué? Para sanear financieramente a la sociedad. Esta operación se practica con frecuencia, ¿no? En el ámbito bancario, por ejemplo, y permite superar situaciones de crisis patrimonial, ¿no? No se trata de un aumento de capital seguido por una reducción de capital, no, ¿no? Sino de una nueva formación de capital, como ir al momento cero de la constitución social, ¿no? Implicando la cancelación del total de las acciones existentes y la emisión de nuevas acciones. Ahora, ¿por qué a veces se criticaba el tema de la operación acordeón? Es porque al llevar a cero el capital social, estás desapareciendo a los accionistas que estaban en ese momento en la sociedad. Pero ¿qué se está privilegiando? Se está privilegiando la continuidad del negocio, de la persona jurídica en sí misma que está desarrollando la empresa, por encima de los accionistas que se encontraban en la sociedad cuando estaba en problemas financieros. Entonces, la norma prácticamente lo que dice es,
saquémoslo, reduzcámoslo a cero e incrementemos o hagamos, digamos, una nueva formación de capital social con aquellos que sí pueden continuar con la operación, que pueden ser o anteriores o nuevos accionistas, ¿no? El anteproyecto para esto establece tres condiciones, ¿no? O sea, es la forma como lo ha, propone regularlo, ¿no? Primero, ¿no? Señala que debe respetarse el derecho de suscripción preferente de los accionistas existentes. De lo, o sea, redúceme, ¿no? Sácame de la sociedad siempre que no pueda continuar, pero si realmente tengo los recursos para hacerlos, permíteme continuar. Para ello, lo que señala la norma es respeten el derecho de suscripción preferente, ¿no? Por otro lado, te dice, la eficacia del acuerdo de reducción queda condicionada a la ejecución del aumento. Es decir, que aquí estamos hablando de la indivisibilidad de la reducción y el aumento, ¿no? O sea, no puede haber una sin la otra. Por eso es acordeón, ¿verdad? Se abre y se cierra con un acordeón. No, no son actos separados. Y finalmente, eh, señala que la inscripción de la reducción solo puede realizarse junto con la inscripción del aumento. Esto ya para efectos formales. O sea, yo no puedo inscribir media operación acordeón. Tengo que hacerla completa, inscribir completa tanto la reducción como el incremento patrimonial. Estas condiciones buscan proteger, como les decía, a los accionistas, garantizar la coherencia del proceso. Sin embargo, sí puede haber alguna oportunidad de mejora, ¿no? Para precisar, digamos, la norma. Primero que nada, el anteproyecto no contempla el derecho de separación para los accionistas que no puedan participar en el aumento. Esto puede generar una exclusión forzada, ¿no? De esos accionistas, especialmente pues los accionistas minoritarios, ¿no? Podría evaluarse, en todo caso, que se reconozca expresamente ese derecho o que al menos se permita incluirlo como una causa estatutaria de separación y que si no se quiere hacer, pues que se ponga no se excluye el derecho de separación en la operación acordeón. ¿Por qué? Porque ahí es simplemente una decisión, una elección, ¿verdad? ¿Qué se prefiere? ¿La protección a los accionistas minoritarios o la continuidad de la operación en sí misma de la persona jurídica que opera la empresa, ¿no? Y segundo, ¿no? La redacción del anteproyecto, eh, considero yo, no considero yo, que al condicionar la eficacia de la reducción de capital a la ejecución del aumento, mm, básicamente está hablando de dos momentos, ¿no? Cuando creo que sería más adecuado establecer que se trata de dos acuerdos recíprocamente condicionados. No que el aumento está condicionado a la reducción de capital, sino que los dos acuerdos están, las dos operaciones están recíprocamente condicionadas. De modo que ninguna puede ejecutarse sin la otra. ¿No? Esto evitaría interpretaciones que generen cierta inseguridad jurídica, ¿no? Eh, en resumen, ¿no? Dos operaciones recíprocamente condicionadas. Así es como considero yo que debería ser incorporado, ¿no? Y para finalizar, no se ha pronunciado sobre la publicidad de la operación acordeón. La Ley General de Sociedades en general exige que la publicación de un acuerdo de reducción se publique 3 veces, como les comenté, ¿verdad? Y del aumento de capital también se debe publicar cuando se permiten las rondas de suscripción de acciones. Em, no estoy diciendo que se deba publicitar o que se deba publicar un aviso de acuerdo de operación acordeón, sino que
debe expresamente señalarse que se omite la publicidad de la reducción si se realiza simultáneamente en una operación acordeón. Hay una resolución, por ejemplo, de la SUNAR, ¿no? Creo que es la 012-2017, que señala que puede omitirse la publicidad de la reducción si se realiza simultáneamente con el aumento, ya que este último cumple la función de proteger a los acreedores. O sea, el aumento en sí mismo cumple la función de proteger a los acreedores. Bajo ese sentido se puede interpretar que no es necesaria la publicidad, pero es mejor dejarlo claro ya que se está cambiando la cláusula, perdón, el artículo, ¿no? Que sea expreso. En general, como les decía sobre este tema de la operación acordeón, es una herramienta útil y necesaria, ¿no? Sé que en la práctica lo he hecho, por ejemplo, pero sí creo que podríamos un poquito detallar más la regulación respecto a la garantía de protección de derechos de los accionistas, de acreedores y también para que se evite su uso como un mecanismo de exclusión o abuso, ¿no? De las mayorías o de los accionistas que son más solventes, ¿no? Eso en cuanto a la operación acordeón, y sigue con delay el clic que le doy a la pantalla, me disculpan, pero es lo que les he comentado. Y para concluir, ¿no? Eh, Debo reconocer que hay reformas muy valiosas que se están incorporando en la Ley General de Sociedades, específicamente en el capítulo correspondiente a aumento y reducción de capital, ¿no? Por ejemplo, lo que les comenté sobre la eliminación del pago, del requisito de pago de dividendos pasivos, me parece muy positivo. La regulación de la ejecución inmediata o condicionada de la reducción, el hecho de quitarnos de este problema interpretativo, genial, porque a qué abogado corporativo que ha visto estos temas no le ha causado ese dolor de cabeza, ¿verdad? Y por supuesto, la incorporación de la operación acordeón, que lo hemos hecho, pero que también nos traía este reto de que no estaba regulado y a veces a los clientes, ustedes también como abogados, ¿verdad? De empresas es muy complicado ofrecerles un servicio que no está específicamente tipificado. Sin embargo, a pesar de todas las bondades que se puede encontrar y que les invito a leer el artículo, y también el anteproyecto para que puedan también ahondar en la discusión. Propongo estas tres cosas principalmente, ¿no? Uno, si bien se está eliminando el requisito de pago de dividendos pasivos, no debemos olvidarnos de poner expresamente que es obligación de la gerencia y de la administración en general de la empresa cobrar los dividendos pasivos, porque antes, por lo menos, se sabía que no podía haber incremento de capital cuando había dividendos pasivos, sin cobrar, ¿verdad? Entonces, esto no vaya a llevar a un desincentivo de la administración de efectuar la cobranza, ¿no? Entonces, quizás se pueda recordar ahí a la administración, ojo, que el responsable de la cobranza de los dividendos pasivos eres tú, administración, ¿no? Luego, sobre el segundo tema de la regulación de ejecución inmediata versus condicionada en la reducción de capital, creo que se puede incorporar esto de la cuenta, del uso de la cuenta que me genere rentabilidad. Me parece que sobre todo los empresarios lo valorarían, ¿no? Y también em, permitir garantías directas al acreedor, ¿no? Eso creo que, por ejemplo, en las medidas cautelares, a veces, ¿no? Cuando se ofrece la contracautela, eh, el juez te acepta hasta una hipoteca, ¿no? Entonces, quizá acá podemos ponernos un poquito más creativos con la finalidad de no limitar la ejecución de acuerdos societarios, sobre todo en el mundo corporativo donde las cosas son así, veloces, y necesita que las normas acompañen con esa velocidad, ¿verdad?
También en el caso de la oposición, ¿no? Esto que les comentaba de poder establecer un procedimiento sumarísimo para determinar la cuantía, la existencia, la naturaleza de la creencia, me parece que podría beneficiar el proceso, ¿no? O sea, que haya un proceso muy rápido, veloz y que tenga específicamente determinado qué debe evaluarse para no limitar la efectividad de un acuerdo de reducción de capital y también las precisiones que les he comentado sobre la regulación de la operación acordeón, ¿no? Eso creo que sería todo lo que quería comentarles, agradecerles por su tiempo, por estar un viernes por la noche, seguramente muy cansados. Yo estoy ya con un ojo cansadísimo, me veo ahí. Gracias por estar aquí y tratar de seguir aprendiendo juntos. Gracias, David. Perfecto, doctora. Agradecerle a usted por su presencia, felicitarla por la excelente ponencia que ha hecho y espero que esté por acá en próximas oportunidades. Muchísimas gracias a ustedes y yo encantada siempre de brindarle el apoyo a la comunidad y a Biloyer, por supuesto. Muchas gracias, doctora. Que tenga una excelente noche. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.